Bienvenidos una noche más a la edición nocturna de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano, voy a estar con ustedes acompañándoles para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Detienen en Bolivia al expresidente Luis Arce. La exministra de la presidencia de su gobierno denunció el hecho como un secuestro y el propio gobierno actual confirmó que está acusado de un supuesto caso de corrupción por desfalco de fondos públicos cuando era ministro de Economía de Evo Morales. Estados Unidos confiscó un petrolero en el Caribe por llevar supuestamente petróleo sancionado de Venezuela e Irán. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que ella misma dio la orden. Venezuela calificó el acto de robo flagrante y piratería internacional. Y María Corina Machado apareció en la madrugada de Oslo tras salir de Venezuela. Es la primera aparición pública en 11 meses de la ganadora del Nobel de la Paz, que no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del premio, que fue recibido por su hija en su nombre. Vamos a abrir el informativo en Bolivia, en donde el expresidente Luis Arce fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El actual vicepresidente Edman Lara felicitó a los efectivos de esta fuerza. El gobierno confirmó que se le acusa de presunta corrupción en los manejos de Fondo de Desarrollo Indígena cuando era ministro de Economía de Evo Morales. Su exministra de la Presidencia, Marianela Prada, denunció la situación como un secuestro. Nos amplía nuestra corresponsal Natalie Iriarte. Según declaraciones oficiales de la Fiscalía de La Paz, Luis Arce Catacora espera hacer su declaración formal ante un juez cautelar, puesto que se mantendrá en calidad de aprehendido, a pesar de que muchos ministros que lo acompañaron durante su gobierno han pedido que sea liberado y juzgado como un expresidente. Él no accederá a este beneficio, puesto que el delito que se le imputa fue durante el periodo en el cual fue ministro de Economía de Evo Morales. Hablamos del caso Fondo Indígena, en el cual se lo acusa de conducta antieconómica y se habla de más de 200 millones de dólares en el marco de al menos 1.100 proyectos que debieron beneficiar a comunidades indígenas, pero sin embargo terminaron siendo depositados con la venia del mismo Luis Arce, que entonces era ministro de Economía, en cuentas privadas de distintas autoridades como Nemesia Achacoyo y la diputada Patti, que también deberán ser juzgadas junto a él en este proceso. Sin embargo, la Fiscalía de La Paz también ya declaró oficialmente que existe riesgo de fuga y por eso Luis Arce se mantendrá aprehendido y tendrá que esperar a hacer su declaración formal ante un juez cautelar para ser juzgado como cualquier otro ciudadano sin ningún beneficio de ser expresidente. Y nos vamos a Agua del Caribe, frente a las costas de Venezuela. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que ella misma dio la orden de incautación de un petrolero que, según ella, transportaba crudo sancionado de Venezuela e Irán. Según Washington, el barco navegaba con falsa bandera de Guyana. El gobierno de Venezuela ha tildado el acto de robo flagrante y piratería internacional. Trump, por su parte, dejó caer que podría haber más acciones. Como probablemente sepan, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero enorme, muy grande, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante. Y hablaremos de ello más adelante con otras personas. Y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, apareció finalmente en la madrugada de Oslo tras salir de Venezuela. Es su primera aparición pública en 11 meses y ahí saludó a un pequeño grupo de seguidores que la esperaban a las afueras de su hotel. Sin embargo, no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel. Más temprano durante este miércoles fue su hija quien recibió el galardón en su nombre tras horas de especulaciones sobre si llegaría a su madre. Pasamos ahora a Honduras, donde la Comisión Permanente del Parlamento dijo que no reconocerá los resultados y denunció un golpe electoral en proceso. El Partido Liberal de Salvador Narrala, segundo en el conteo, denunció además una supuesta alteración de actas, y es que a pesar de haber contado ya más del 99% de los votos, aún no se conoce el ganador de las elecciones.
El candidato Narri Asfura, apoyado por Donald Trump, lidera la elección por unos 40.000 votos. Vamos a Chile. Allí la candidata de la izquierda, Janet Jara, cerró este miércoles en la noche su campaña de cara al balotaje presidencial. Allí ha atacado a su contrincante, el ultraderechista José Antonio Kast. Denuncia que se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retroceda en derechos. Kast aparece como favorito en los sondeos que se publicaron por última vez 15 días antes de la elección. Nos amplía nuestro corresponsal, Alberto Peña. La candidata presidencial oficialista, la comunista Janet Jara, cerró su campaña electoral en Santiago ante miles de personas en una población al sur de la capital. La candidata indicó que está totalmente convencida de que ganará la segunda vuelta presidencial en Chile, que se celebrará este domingo 14. Además, destacó la importancia de generar certezas de su gobierno. Certezas en materia de seguridad, que ha sido la dominante principal de toda la campaña electoral, pero también certezas en materia de derechos humanos, derechos sociales, vivienda, economía o empleo para la población. En cualquier caso, Jara tendrá que cerrar de forma oficial su campaña mañana en la ciudad de Coquimbo, a 500 kilómetros al norte de la capital. Pero en el evento realizado hoy en Santiago, ella destacó que tendrá mano dura contra el crimen organizado y el narcotráfico, al mismo tiempo que expresó su experiencia en el gobierno tras haber ostentado el puesto de ministra de Trabajo en la administración del actual presidente Gabriel Boric. En apenas 3 días, más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas para elegir a la persona que será el próximo presidente del país andino durante los próximos 4 años. Y la tensión aumenta en República Democrática del Congo. Burundi cerró su frontera con su aliado congoleño como consecuencia de la entrada de combatientes del M23, apoyado por Ruanda, en la ciudad Uvira. La localidad es un punto estratégico y queda a solo 30 kilómetros de Bujumbura, la capital económica de Burundi, que teme la extensión del conflicto a su territorio. Disparos en la frontera entre Burundi y República Democrática del Congo, a pesar de los acuerdos de Washington. Burundi cerró su frontera con el país vecino tras la entrada del M23 en la ciudad fronteriza de Uvira. Según el grupo armado apoyado por Ruanda, la ofensiva en la ciudad tiene como objetivo proteger a sus partidarios contra las fuerzas congoleñas y burundesas. Hoy la amenaza ha sido eliminada y confirmamos que la ciudad de Uvira ha sido liberada. Hacemos un llamado a nuestros compatriotas para que reanuden sus actividades con total tranquilidad. El AFC M23 está presente para garantizar su protección. Tropas burundesas combaten con las fuerzas congoleñas contra el M23 desde 2022. Están presentes en Uvira, ciudad estratégica del Kivu del Sur. La localidad, además de representar un punto clave del corredor militar entre esta región y la del lago Tanganyika, está ubicada a solamente 30 kilómetros de Bujumbura, capital económica de Burundi, por lo que el país africano teme de que el conflicto desborde en su territorio. Para Burundi, ver el M23 justo al otro lado del lago Tanganyika, sabiendo que el M23 cuenta con el apoyo de Ruanda, supone un verdadero problema de seguridad. Frente a estas ofensivas, las autoridades congoleñas acusan a Ruanda de violar los acuerdos de paz firmados en Washington el 4 de diciembre. Acusaciones rechazadas por Ruanda, que acusa a República Democrática del Congo y Burundi de bombardear sistemáticamente aldeas de la frontera con Ruanda. Vamos ahora hasta Bulgaria. Tanto en la capital Sofía como en otras ciudades del país hubo este miércoles protestas masivas. Son las terceras en los últimos días para exigir la dimisión del gobierno tripartito, conformado por el partido conservador GERB, el nacionalista ITN y el socialista prorruso PSB. Las protestas fueron convocadas por el opositor partido europeísta PPDB, piden nuevas elecciones y el fin de la corrupción. Pues así cerramos este informativo. Yo les invito a que sigan con nosotros aquí en France 24, que vamos a estar actualizando toda la información. Gracias por elegirnos.